El tema de la manipulación y de la perversión que está implicada en la manipulación es un tema que incluye necesariamente la cuestión de la identidad. Mejor aún, la cuestión de la falta de identidad. La cuestión de la identidad, entonces, es la base desde la cual se puede analizar una conducta, una personalidad manipuladora, una personalidad que se va a alimentar de los dones, de los tesoros, de todo lo positivo que tenga una persona en la relación con ella. Si uno se remonta a Platón, por ejemplo, cuando Platón propone el mundo inteligible, es decir, el mundo de los modelos perfectos, a imagen de los cuales está hecho este mundo sensible, espacio-temporal, Platón acude a la imagen de la inteligibilidad de las ideas, estas realidades perfectas, inmutables, estos arquetipos desde los cuales este mundo sensible es una copia. ¿Por qué? Porque precisamente el conocimiento de algo implica conocer la identidad de ese algo. Si ese algo cambia sustancialmente y de manera permanente, es imposible de ser conocido. Una vez que digo que lo conozco, ya cambió. Y el cambio es sustancial, es decir, el cambio es de la identidad misma. Con lo cual lo que yo creía conocer se desvaneció. La identidad desapareció. Entonces, para que sea posible el conocimiento, es necesario que haya una identidad que permanezca estable e idéntica a sí misma a lo largo de toda la experiencia. Por eso, para Platón, el mundo de las ideas es el mundo de los modelos perfectos, de los seres que perfectamente son lo que son, porque son inmutables, porque no están sujetos a los cambios sustanciales de identidad, pueden ser conocidos, y para Platón la inteligibilidad, es decir, la capacidad de ser captados por la inteligencia, es el atributo que tienen las ideas en contraposición con la materia, porque la materialidad está sujeta a la corrupción, al cambio, a la destrucción, y por lo tanto, donde hay materia va a haber pérdida de identidad, va a haber destrucción de identidad. Con lo cual, el verdadero mundo, el verdadero ser, aquel que permanece idéntico y plenamente consigo mismo y a sí mismo, es el ser que no cambia, y ese ser solamente puede ser captado por el intelecto, porque ese ser tiene que carecer de materia. Donde hay materia, para Platón, nuevamente, lo decimos, hay corruptibilidad, hay destrucción, hay pérdida sustancial de identidad. Entonces, evidentemente, el tema de la identidad es un tema fundamental en todo lo que tenga que ver con la descripción de conductas manipuladoras, perversas, que se abastecen de la identidad genuina de otras personas. Ahora, tenemos una identidad como personas que ya viene con el cuerpo. El cuerpo es el primer significante natural desde el cual está expresada nuestra identidad. Pero como somos personas, nuestra identidad, que es una identidad sustancial, o como se diría, una relación subsistente, es decir, somos una entidad cuya identidad tiene un núcleo fijo, estable y permanente, pero que a su vez entra en relación consigo mismo y con el mundo y con las demás personas, y en esa vincularidad que también le compete esencialmente como persona, ese núcleo va floreciendo o se va autodestruyendo. Con lo cual es una identidad que, si bien existe como tal, está dispuesta a profundizarse o está expuesta también a destruirse. Y eso depende fundamentalmente de lo que nosotros hagamos. Es decir, nuestra identidad depende mucho más
de lo que nosotros decidimos que de lo que nos ocurre. Pero no porque lo que nos ocurre no nos afecte esencialmente, no porque seamos autosuficientes y seamos completos y precisamente no necesitemos de los otros y del vínculo con los otros y del vínculo con el mundo. No, pero lo que quiero decir es que en la identidad lo fundamental es aquello en lo cual nosotros decidimos permanecer por una congruencia intelectual y afectiva. Hay una frase evangélica: allí donde está tu tesoro, está también tu corazón. Es decir, ¿dónde están las cosas que para mí valen? Bueno, en ese lugar que en la cultura hebrea tenía que ver mucho más con el corazón que con la mente. No obstante, la mente y el corazón están articulados, porque la mente es lo que hace discernible, comprensible, lo que yo siento espiritualmente y que por eso valoro y capto como valor trascendente, no solamente como algo que a mí me conviene y que me gusta, no es una preferencia individualista, es algo que yo capto como un valor que vale en sí mismo, más allá de mí. Es un valor que por lo tanto tiene validez universal y es suprapersonal, está más allá de mis intereses puramente individuales. Ahora, eso que yo capto y eso que yo siento está aclarado, está comprendido, está expresado intelectualmente. Y cuando queda expresado intelectualmente y aclarado de esa manera, se hace disponible para ser compartido, para ser comprendido por otros, para ser vivido por otros. Porque tenemos la necesidad de valorar lo que sentimos, de sentir lo que valoramos y de comprender lo que vivimos. Estas necesidades son esenciales. Por eso la articulación entre la mente y el corazón es una vinculación esencial en cualquier persona. Ahora, ¿dónde aparece el lugar de la identidad? Primordialmente, en aquello en lo cual nosotros podemos permanecer. ¿Y en dónde podemos permanecer? Podemos permanecer en las cosas que queremos, en las cosas que valoramos. Por supuesto, también en las cosas que nos gustan, en las cosas que deseamos. Ahora, hay una diferencia muy grande entre el deseo y la valoración. Porque los deseos justamente se desvanecen cuando se cumplen, cuando se satisfacen. Y aquel que solamente construye una identidad en función del deseo va a sucumbir en una pérdida constante de identidad, porque la identidad está justamente vinculada y correlacionada con el deseo. Cuando el deseo termina, la identidad también termina. Porque precisamente los deseos fluctúan y los deseos se desvanecen cuando se satisfacen. En cambio, el tesoro que está en el corazón, al cual alude la cita evangélica, no es algo que yo deseo, sino es algo que yo primordialmente he valorado. Y lo he valorado en sí mismo, más allá de que me convenga o no. Lo he reconocido como un valor que es digno de ser respetado y de reconocerse como valioso en tanto tal, no por un interés individualista, no por una preferencia subjetiva, no por una conveniencia particular, sino que yo, primeramente, a lo que quiero, lo tengo primero que valorar y respetar. Y ahí tomo conciencia de que como es un valor que vale en tanto tal, que vale en sí mismo, ese valor es independiente y libre de mí. Por lo tanto, quererlo significa siempre respetarlo. Nunca significará abusarme, nunca significará usarlo para un fin particular, sino que aquello que yo valoro de verdad es algo que se convierte en una especie de faro permanente. Y en esa permanencia de la validez de eso que yo reconozco como un valor en sí mismo, y que por lo tanto, como es un valor en sí mismo, tiene un alcance universal, en esa permanencia que yo reconozco en el valor en tanto tal, yo permanezco en mi querer. Y esa es la primera solidez de una identidad, poder permanecer en algo que yo de verdad valoro
más allá de que me convenga o no me convenga. Porque entonces, libremente, mi querer adhiere, acompaña, se identifica con ese valor. Y esa identificación va dando nuevos rasgos a mi propia identidad. Yo decido ser aquel que se identifica con ese valor, porque reconozco en ese valor una validez universal y esencial, y la reconozco como tal, porque en ese valor aparece el mundo del bien, y de un bien que no es ese bien muy relativo, pequeño, que vale en una cierta circunstancia y deja de valer quizás en otra circunstancia. No, yo el bien que capto en el valor es un bien que justamente trasciende mis propios intereses, trasciende las circunstancias de mi vida, trasciende mis conveniencias. Es un bien que expresa una dignidad que enaltece al ser mismo y que por lo tanto se me presenta ante mi inteligencia para que yo lo reconozca como tal y se presenta a mi libertad para que yo lo elija o lo rechace. En esa distancia, en esa autoconciencia que tengo de mí mismo, siendo consciente de mí mismo y siendo consciente de que soy idéntico a mí mismo a lo largo de toda mi vida, a lo largo de todas mis experiencias, en esa distancia en donde yo estoy ante mí mismo y en simultaneidad soy consciente de todo lo que no soy consciente de lo que me rodea, soy consciente de las circunstancias, de los otros seres, soy consciente del mundo y me hago preguntas fundamentales acerca de la existencia y de mi propia vida. En esa distancia aparece la claridad de una comprensión y aparece la posibilidad de mi libertad para que yo adhiera y elija ese valor o lo rechace. En ese acto de decidir, adherir o rechazar, yo voy creando, ampliando, profundizando de verdad mi identidad. O voy destruyendo, socavando, diezmando, voy deshonrando esa identidad fundamental que me ha sido concedida en el don irrepetible de mi propia persona, que es algo que yo recibí. Entonces, ¿dónde está la manipulación? ¿Dónde está la perversión? En ese hábito de no poder permanecer en algo que vale en sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una imposibilidad, pero que se consolida como imposibilidad por decisiones que se toman a favor de estar pendiente de aquello que solamente me conviene a mí. Las conductas perversas y manipuladoras son conductas narcisistas, son conductas que justamente solo se ocupan del propio bienestar, solo se ocupan de lo que les conviene en esa circunstancia puntual. Es decir, solo se ocupan de sentirse bien. Están identificando el bien con sentirse bien. El otro día yo estaba conduciendo mi auto y en un semáforo una casa de ropa hindú tenía un cartel que decía algo así: si allí tu alma se siente bien, entonces es allí. Digamos, el mensaje es: estate solo en los lugares donde te sientas bien. Sentirse bien sería la brújula que ratifica que voy bien. Aparentemente solamente tengo que elegir los lugares donde me siento bien. Quizás yo me siento bien y otro se siente mal porque yo me siento bien. Eso no significa que yo me tenga que dejar de sentir bien necesariamente, pero hago el comentario para poner en relación a un otro. Porque quizás sí el otro se está sintiendo injustamente mal porque yo me estoy sintiendo injustamente bien. Entonces, ¿el único allí es el lugar de mi conveniencia? ¿El lugar de mi sentirme bien?
o las almas profundas captan justamente no solamente el sentirme bien, el sentirme bien puede tener que ver con condiciones orgánicas, condiciones psíquicas, condiciones de configuración materia-energía de mi cuerpo, propio de la especie humana. Pero cuando yo me doy cuenta, gracias a mi autoconciencia, que ya me pone en una dimensión espiritual, no es la dimensión psíquica, no es la dimensión ni material ni energética. En la dimensión material y energética está todo predeterminado, por eso hay acción y reacción. El ser espiritual, inteligencia, voluntad, libertad, autoconciencia, el ser espiritual que trasciende el plano meramente material y energético, en esa distancia consigo mismo puede estar ante sí mismo y ante el mundo para pensar, elegir y responder. Responder no es lo mismo que reaccionar. La reacción es automática, es mecánica y está predeterminada por la acción. En cambio, la respuesta está determinada por mí mismo, desde un acto libre en donde me tomo el tiempo para atender, deliberar, sopesar, valorar. Y en última instancia, evaluar todo a través de un acto en donde se expresa mi decisión. Es muy distinto reaccionar a responder. Ahora, quien tiene una identidad sólida es porque tiene una identidad que ya tiene el hábito de permanecer en aquello que ha descubierto como valioso, fundamental y trascendente, no solamente para él y para su propia conveniencia, porque no se trata justamente de conveniencia, cuando se habla de un bien y de un valor en tanto tal, sino que ha descubierto en ese valor que en ese valor se realiza la esencia más sagrada de la condición humana primero y de su ser personal e intransferible luego. En ese valor no está expresada una conveniencia, está expresada una necesaria virtud, algo que se inscribe ya en la dimensión de lo sagrado, de lo que vale y debe ser respetado en tanto tal como una verdad fundamental y universal en la cual el ser se justifica porque es bueno, porque vale, porque se está expresando a través de ese valor. Entonces, aquella identidad sólida permanece en sus valores, pero no permanece en los valores porque los valores le conviene, sino porque los valores están reconocidos en su validez universal como algo que está más allá de su propia conveniencia. Es algo que es reconocido como fundamental para mi condición de persona, que si yo rechazo ese mundo del valor, estoy rechazando lo fundamental de mi condición y de mi identidad humana y personal. Es decir, me estoy rechazando a mí mismo de manera fundamental, de manera autodestructiva. Por eso, la perversidad y la manipulación tienen que ver con personas de una identidad muy débil, casi les diría una identidad que cambia permanentemente, porque está identificada con ese vaivén impredecible de las emociones y de los deseos, que cambian, fluctúan con las etapas de la vida, con los momentos del día, con las circunstancias. Es decir, estos seres no se pueden vincular, porque esta falta de identidad fundamental hace que relacionarse con ellos, la relación con ellos, también sea una relación con una identidad muy deficiente, con una identidad débil, con una identidad prácticamente resquebrajada desde la base. Por lo tanto, son relaciones que ya están casi destinadas a fracasar desde el principio. Esa falta de identidad personal se transfiere a la falta de identidad sólida de una relación con personas que justamente tienen una identidad tan deficiente. Pero es una deficiencia que también tiene la propia complicidad, porque nos damos cuenta de que nos va mal, nos damos cuenta de que especulamos, nos damos cuenta de que usamos al otro, nos damos cuenta de que no nos importa lo que sufre el otro en función de nuestros actos y nuestras decisiones,
con tal de priorizar siempre sentirnos bien nosotros. Como no nos importa todo eso, evidentemente tampoco le damos y le reconocemos una identidad digna al otro. El otro, en todo caso, vale en tanto me convenga. Porque en la lógica del deseo, en realidad el otro ya deja de ser quien es, sino que en el deseo el otro queda reducido a ese aspecto que me apetece del otro y que yo necesito satisfacer. En función de satisfacer una necesidad que además me da un gozo. La diferencia entre el deseo y la pura necesidad es que en el deseo satisfago una necesidad porque estoy buscando un gozo, una cierta plenitud. Ahora, los deseos se desvanecen una vez cumplidos. Por lo tanto, desear a un otro nunca es reconocerlo tal como es en el misterio de su ser irrepetible, sino que desear a un otro es desear del otro, de ese otro, un aspecto que a mí me sirve para satisfacerme, sin importarme el resto de la identidad de ese otro. De la identidad de ese otro, de quién es ese otro, de ese otro, a mí me importa una parte. Eso quiere decir que yo al otro lo objetivo, lo convierto en un objeto de mi satisfacción. Por lo tanto, las personas que construyen una identidad en función de los deseos y de todo el mar caótico de la fluctuación de los deseos, evidentemente están condenados a no tener identidad. Eso genera una angustia fundamental, una angustia casi desesperante. Entonces hay que calmar la angustia, y esa angustia se calma adhiriendo, socavando, sustrayendo, como uno sustrae nutrientes de un alimento, sustrayendo los tesoros y los nutrientes que me porta el otro, que sí tiene una identidad sólida, que sí tiene una identidad abierta, ofrecida, generosa, libre, decidida. Porque claro, como yo no puedo permanecer en mí mismo, si soy perverso, si soy narcisista, si soy manipulador, entonces tengo que ir acomodando la realidad a las fluctuaciones de mis propias deficiencias y de mis propios deseos egoístas. Entonces, pero necesito justamente lo que me complementa, y lo que me complementa es una identidad que sabe permanecer, una identidad sólida, es decir, lo que me complementa es una verdadera identidad. Que la tengo que manipular, que la tengo que manejar para que no se me escape y para que siempre esté al alcance de todas mis apetencias, mis necesidades, para que calme esa desesperación permanente. Justamente en el manipulador narcisista, lo que es permanente es su desesperación. La impermanencia fundamental de su identidad da como resultado una permanente desesperación. Por eso, en este mundo donde se orienta al individuo a realizarse en función de su propio bienestar personal, en el fondo hay una alerta importante, muy importante, porque justamente por ese camino se llega a la desesperación. Y peor aún, esas recetas sirven solamente para identidades que están en un estado muy deficitario, para identidades cuya autoestima es muy baja, a identidades que no tienen justamente una verdadera identidad, a identidades fluctuantes, que no pueden permanecer en nada, que no pueden valorar de verdad algo que trascienda la propia conveniencia, y que por lo tanto son recetas que cooptan, en general, muchas víctimas que a su vez son cómplices, porque son responsables de seguir permaneciendo en esa impermanencia voraz, que todo lo que toca y todo lo que ve lo quiere convertir en un alimento del cual servirse para descartarlo cuando haga falta, como si fuera un desecho. Entonces, el problema de la identidad, el problema de los valores, el problema de donde allí está tu tesoro, está tu corazón. El corazón solamente puede permanecer en lo que valora, reconociendo que lo valora porque es un valor en sí mismo, más allá de las fluctuaciones de la edad, de las etapas de la vida, de las circunstancias y de lo que me pasa. Cuando alguien quiere de verdad algo, o cuando alguien quiere de verdad a alguien, es porque lo ha captado
en el misterio de toda su persona, en el misterio de todo su ser, y lo ha elegido desde esa globalidad. No ha elegido una parte, no lo ha objetivado, no lo ha convertido en un objeto para satisfacer cierta apetencia momentánea, que en cuanto quede satisfecha, ese otro deja de servirme, sino que lo ha reconocido como tal, con sus luces, con sus oscuridades, con su pecado, con sus déficits, con sus heridas, con esas cosas que también son valiosas y que son sobre todo más valiosas porque están en esa persona, con los rasgos y el estilo irrepetible que se da en esa persona y en ninguna otra. Entonces, la elección de verdad, la elección que hace el amor, no la elección que hace el deseo, la elección que hace el amor es una elección que abarca la totalidad de una persona. Y uno puede permanecer cuando puede abarcar, cuando puede valorar, cuando puede querer de esa manera. Quien no está educado y quien no decide querer de esa manera y querer solamente lo que va fluctuando momentáneamente, que me hace sentir bien, si mi único allí es el allí donde yo me siento bien, seguramente voy a ser alguien sin identidad y alguien profundamente desesperado. Hasta pronto, amigos.